¿Me escuchan bien? Sí, Bueno, Fabián, sí. bueno, buenas noches para aquellos que no nos puedo ver a todos en el Zoom porque estoy por el teléfono, pero sé que hay varios hermanos y hermanas enganchados. Agradecer al Señor nuevamente porque podemos a través de este medio podernos comunicar, podernos ver y realmente nos gozamos en el Señor en ver bien a Pepe, a Mari, que nos habíamos enterado que estuvieron con COVID, también a Roberto, a Ceci. Y bueno, orar para que el Señor siga restaurando su salud. Aquellos que han pasado por esa enfermedad, yo la pasé, pero fue leve, muy leve. Fue cuando al principio, cuando se empezó la pandemia, eh, pasamos mi hijo y yo, fue leve, pero bueno, cuando pasó mi esposa fue un poquito más fuerte. De hecho, hace unos días nos visitó una doctora y bueno, explicándole a mi señora los síntomas que había tenido, ella le dijo, yo te hubiese internado, ¿sí? Así que estuvo bastante complicada. Pero bueno, gracias al Señor, está bien. Y recién hablábamos antes de empezar la reunión de que quedan secuelas, ¿sí? Y bueno, orar para que el Señor restaure la salud totalmente y agradecerle una vez más que podemos estar con vida, ¿sí? Que nos podemos ver, que podemos disfrutar de esto, ¿sí? Hoy en día hay que agradecer eso, que el Señor nos tenga con vida. Bueno, vamos a mirar la palabra de Dios, algunos ejemplos, ¿saben? Hace unas semanas, en las mañanas le pedí al Señor, ¿no?, que me mostrara de su palabra, que de alguna manera pudiese cautivar mi corazón como lo hace siempre. Y siempre a mí en la palabra de Dios me gusta buscar los por qué, los para qué. Me gusta cuando el Señor pone algún signo de exclamación, ¿no? Y durante una semana fueron saliendo textos que me llevaban a pensar en las situaciones que vivimos diariamente y que muchas veces puede pasar también en nuestras vidas, ¿sí? A medida que vamos pasando el tiempo y las cosas que suceden a nuestro alrededor pueden hacer que por allí eh, vayamos dudando por a veces nuestra fe, o a veces no tener en cuenta cosas tan pequeñas que el Señor nos dice, miren lo más sencillo, miren lo más simple, y allí estoy yo, ¿sí? Y bueno, mirando la palabra de Dios, me encontraba con Mateo C26, ¿sí? Mateo C26, pasajes muy conocidos, pero que muchas veces los leemos por arriba y no buscamos por allí el trasfondo que tiene esa enseñanza para cada una de nuestras vidas, ¿sí? Mateo 6:26 dice así: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Hace una pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Y saben que durante una semana fueron apareciendo estas palabritas, mirad, ¿sí? Y me gustó buscarla en la palabra de Dios, porque lo que el Señor está haciendo así, en esa exclamación, ¿sí? Mirad, es, pongan atención en esto, quiere decir. ¿Sí? Es como cuando el Señor en su palabra dice, de cierto digo, es como diciendo, vengan, pongan atención en lo que le voy a decir. Es como diciéndonos, miren, ¿sí? Párense en un momento y miren estas cosas, consideren esto, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, mirad, ¿qué debemos mirar? ¿Sí? ¿Qué debemos mirar? Dice, miren las aves del cielo. Y me llenaba de gozo en mi corazón porque aún en lo más sencillo, ¿sí?, que muchas veces pasa por enfrente de nuestros ojos, ¿sí?, que son las aves. Recordar que cuando hemos pasado por allí, por Alta Italia, es cantidad de aves que hay, algunas hasta que pasan chocando los vehículos, ¿no? Pero cada una de esas aves tienen un protector, tienen alguien que las cuida, tienen alguien que, de acuerdo y a la promesa de la palabra de Dios, dice que el Padre las alimenta, ¿sí? El Padre las alimenta. Y me llevaba a pensar en muchas veces en lo preocupados que estamos nosotros, en las cosas que suceden a nuestro alrededor, que no nos dejan pensar ni recordar esa hermosa promesa del Señor, que dice, miren las aves del cielo, dice, miren las aves del cielo. Ellas no trabajan, ellas no recogen en granero, ellas no están preocupadas por el alimento diario.
ellas saben que su protector, que su creador las va a alimentar el día a día. Y hace una pregunta el Señor allí en su palabra: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Y qué verdad, queridos hermanos, ¿sí? A veces las situaciones que nos rodean, ¿sí?, no nos hacen ver eso, que nosotros valemos mucho más que esa creación, que esas aves, que los animales, ¿sí? Tanto valemos nosotros, y muchas veces olvidamos eso, es que Dios, el Padre, mandó lo más precioso que Él tenía, ¿sí?, a su Hijo, para que nosotros hoy podamos tener vida y vida en abundancia. Y entonces, muchas veces cuando miramos alrededor nuestro las situaciones que están pasando, tal vez preocuparnos por allí, porque no llueve, tal vez no va a haber cosecha, o porque no llueve, tal vez no va a haber, tal vez siembra, un montón de cosas que pueden pasar por nuestra mente, y dice el Señor: no se preocupen por esas cosas, no se preocupen, porque el Padre tiene cuidado de ellas. Dice, y hace una pregunta: ¿ustedes no valen mucho más? Claro que sí, valemos mucho más, porque Él nos ha dado su Hijo para que nosotros tengamos vida. El segundo día me llevó a Marcos capítulo 4, ¿sí? Marcos capítulo 4, versículo 23 y 24. Y si está Roberto allí en línea, le pedimos que pueda leerlos, estos dos versículos. Marcos capítulo 4, versículos 23 y 24. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Muy bien, gracias Roberto. Si alguno tiene oído para oír, oiga, dice la palabra de Dios. Y después dice, le dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Y me llevó a pensar, mirad en lo que oí, ¿sí? Primeramente que mirar a las aves del cielo. Ahora mirad lo que estoy escuchando. Y vaya, queridos hermanos, si en estos tiempos se escuchan cosas, si en estos tiempos nuestros oídos han escuchado cosas que realmente jamás pensamos que íbamos a escuchar. Pero dice la palabra de Dios, mirad lo que oís. Y esto nos lleva a poder prestar nuestro oído realmente a lo que es importante. Y no escuchar simplemente los ruidos de este mundo y del enemigo que está haciendo estruendos grandes para que, como sabe que le queda poco tiempo, entonces está haciendo grandes ruidos para que nosotros no escuchemos la voz del pastor, no escuchemos la voz del maestro. Pero dice el Señor también, mirad lo que oí. Y nos refleja y nos hace como diciéndonos, tengan cuidado con lo que escuchan. Y después dice, porque con la misma medida que miden serán medidos. Y yo pensaba, hermanos, si hay algo que somos especialistas es para no contar las cosas como las oímos, ¿sí? Muchas veces. Muchas veces exageramos o muchas veces hablamos cosas que realmente nosotros no oímos. Y entonces el Señor dice, tengan cuidado con eso. Tengan cuidado. Y Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 20, dice, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El consejo de la palabra de Dios, ¿sí? Mirad lo que oís. Atento con eso. En 2 días el Señor me mostraba, ¿sí? No te preocupes por estas cosas. Dios, delante de Dios valés mucho más. Tened cuidado con lo que oís, ¿sí? Tened cuidado con lo que oís.
El tercer día me llevó a Marcos capítulo 8, versículo 15, que dice la palabra de Dios allí. Marcos capítulo 8, versículo 15, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Sí? Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y cuando en la palabra de Dios encontramos levadura, la mayor parte se refiere al pecado, ¿sí? Aunque en algunos pasajes podemos usar que la levadura es como que el Señor quiere que el mundo se expanda o se hinche con el Evangelio y que todos puedan conocer a Cristo. Pero cuando hablaba de los fariseos, cuando hablaba de Herodes, siempre se estaba hablando de la contaminación, ¿sí? Y lo que la palabra de Dios dice aquí es, tengan cuidado, ¿sí? Con la contaminación, que es aquellas que las hermanas, y bueno, también algunos hermanos que les gusta amasar, saben cuál es el proceso de la levadura, ¿no? Cuando se prepara una masa, ¿sí? De un poquito se hace mucho. Y me llevaba a pensar también en esto, ¿no? A tener mucho cuidado, porque hoy en día los fariseos y Herodes es el sistema que nos rodea y está permanentemente batallándonos para que nosotros nos contaminemos, y con un poquito nomás que nos contaminemos, la reacción es grande. Entonces, la palabra de Dios nos lleva a pensar, tengan cuidado, ¿sí? Tengan cuidado con la levadura, tengan cuidado con la contaminación. Y creo que simplemente con darnos una vuelta por el barrio, simplemente con prender un ratito la tele, simplemente con mirar tele un momento, nos damos cuenta de la contaminación que hay, ¿no? Cómo el enemigo batalla para que nuestra mente se desvíe de lo que el Señor nos ha puesto, o cómo batalla para que lo que parece bueno, ¿sí? Sea malo, ¿sí? O cómo el enemigo quiere poner lo que es malo que sea bueno, ¿sí? Tanto en todas las leyes que el hombre está creando, pensando que está haciendo el bien para él mismo, pero cada vez se aleja más de Dios. Eso es una contaminación permanente. Y que la palabra de Dios nos insta a poder estar atentos y a guardarnos, ¿sí? De los fariseos, ¿sí? Y de los Herodes, guardados de la levadura. Después me llevó a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 34, ¿sí? ¿Querés leerlo, Pepe? Lucas capítulo 21, versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Gracias, Pepe. Mirad también por vosotros mismos, dice la palabra de Dios, que vuestros corazones no se carguen. Qué bueno es poder pensar en esto, ¿no? ¿Con cuántas cosas se carga nuestro corazón? ¿Con cuántas cosas las llenamos o nos cargamos, ¿sí? O nos preocupamos, o estamos afanados en tener más a tal punto que nos estamos desviando y nos estamos olvidando, como dice la palabra aquí, de aquel día. ¿Cuál es el día? Ese día que está pronto a llegar. Es el día que el Señor nos viene a buscar. Y a veces nos olvidamos de ese día, que puede ser en cualquier momento, y nuestros corazones se empiezan a cargar de muchas cosas sin sentido. Glotonería es como comer de más, o adquirir de más, o tener de más, cosas que no son necesarias. Y dice embriaguez como de un apetito de mucho más, ¿sí? Hablando del alcohol. Pero dice con los afanes de la vida. Y a veces estamos así, queridos hermanos. Aún siendo hijos de Dios, nuestra mente, nuestro corazón está más pendiente en el bienestar aquí en la tierra, en lo que tenemos, y que no está mal, queridos hermanos, poder tener,
un buen pasar. Ahora, está en que eso no ocupe nuestro corazón, ni ocupe el lugar que Dios tiene en nuestras vidas, ni tampoco que esos bienestares, ni las cosas que tengamos, nos hagan desviar de aquel día que el Señor viene a buscarnos. Porque muchas veces estamos más preocupados en esas cosas. Tal vez en el trabajo, tal vez en el negocio, tal vez en un proyecto personal, ¿sí? Y nos estamos olvidando de que el Señor dijo, voy a mi Padre y vuelvo a vosotros, ¿sí? A buscarlos. Voy a preparar lugar, morada allí en el cielo para cada uno de nosotros. Y por allí estamos más preocupados en el bienestar aquí y acumulando aquí, que viene a la mente esa parábola que el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Es verdad. No quiere decir que no nos preocupemos por estar bien, pero tampoco quiere decir que nos afanemos tanto de que nos olvidemos de que nuestra pasada por aquí, en esta tierra, es transitoria, porque el Señor muy pronto nos viene a buscar. Y ojalá nuestros corazones no se carguen de cosas que realmente no nos sirven para nada, ¿sí? De cosas que no sirven en la obra ni nos sirven en nuestra vida espiritual. Mirad por vosotros mismos, ¿sí? Es una evaluación personal de cada uno de nosotros. Mi esposa no va a dar cuenta de mis cosas, ¿sí? Mis hijos, cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta delante de Dios por lo que hemos hecho. Otro pasaje más, Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 35 y 38. Evangelio de San Juan, capítulo 4, una historia muy conocida allí, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que es la historia de cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana. Sus discípulos se van a comprar algo para que puedan comer y el Señor tiene un encuentro allí con esta mujer. Y después que el Señor tiene un encuentro con ella y ella va a avisarles allí a la ciudad de Samaria de lo que había sucedido, que había encontrado a alguien que dice que le había dicho todas las cosas que habían sucedido en su vida, el Señor cuando llegan sus discípulos le dice estas cosas, dice, ¿no decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hasta allí, blancos para la siega. Dice, no decís vosotros, le dice a sus discípulos, ¿no? Que estaban allí, dice, preocupados porque el Señor comiese, ¿sí? Señor come, dice que ellos estaban preocupados para que el Señor no había comido nada. Y el Señor los saca de lo terrenal y le dice, miren, dice, ustedes miran los campos y dice, todavía falta para la siega. Pero miren, dice, ya acá los campos están listos. Y me gusta un comentario que dice que cuando el Señor dice esas palabras, dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, que ya están blancos para la siega. Dice que el pueblo, la ciudad de Samaria, los samaritanos se vestían con ropas blancas y lo que estaba haciendo esa referencia era que ya venía ese pueblo, que era necesario predicar el evangelio, que el Señor era lo que había hecho en ese momento. Y venía un pueblo necesitado de Dios, del Señor, y les hace mirar, ¿sí? No estén preocupados por las cosas terrenales, ustedes están preocupados por el alimento, ustedes piensan todavía que falta más tiempo para la siega, que todavía no es el tiempo, pero miren, dice, miren que los campos ya están blancos. Y esto nos hace pensar, queridos hermanos, en que por allí nuestra mente está en lo que estamos mirando permanentemente, ¿sí? Pero el Señor nos quiere enseñar en esta noche, y me enseñaba a mí, que debemos mirar más allá de lo que nosotros, nuestros ojos físicos pueden ver. Hay un pueblo necesitado, hay vecinos necesitados, hay una sociedad necesitada de que se le hable del Señor. Y como decía recién, aquel día ya está cerca, pronto viene. Entonces es necesario que con más diligencia nuestros ojos espirituales estén abiertos para ver la necesidad de cada uno de aquellos que nos rodean.
el Señor miró hacia el pueblo de Samaria y dice que fue a Samaria y se quedó allí algunos días hablando y compartiendo el Evangelio. Un pueblo necesitado del Señor. Y el Señor de la misma manera nos dice a nosotros que estemos atentos, ¿sí? Porque nuestros ojos también deben estar de esa manera, mirando que el campo ya está listo. Siempre que hablamos con Pepe por teléfono y tenemos la oportunidad por teléfono, siempre es la misma recomendación. La venida del Señor ya está cerca. Las señales son inminentes de que algo va a acontecer, que el Señor pronto viene. No podemos estar con nuestros ojos dormidos esperando más señales. El tiempo ya está cerca. Es necesario que con más diligencia pongamos nuestras manos a la obra, que cuando venga nuestro Señor como mayordomo estemos haciendo lo que Él nos mandó a hacer, ¿sí? Mirando, velando, esperando, haciendo la obra que Él nos ha mandado a hacer. Y después dice que allí que Él sembró, y lo que los manda a hacer a sus discípulos es a sembrar o a cegar lo que ellos no han cosechado, no han sembrado. Van a cosechar lo que no han sembrado. Es porque el Señor ya había hecho la obra. Y me encanta este pasaje porque el Señor a sus discípulos nunca los dejó ir a hablar a Samaria, pero Él se encargó de esa tarea, Él. Y una vez que Él entró y habló con aquella mujer, después sí el Señor deja que los discípulos entren a Samaria, y cuando Él da el último mensaje dice, me seréis testigo en toda la tierra y hasta Samaria. Ya les permite también entrar a ese pueblo necesitado para hablar del Señor. Él había sembrado allí, había sembrado la buena semilla, y el pueblo y los discípulos iban a poder cosechar, ¿sí? O iban a poder unirse a ese labrador que sembró la semilla para trabajar en ese lugar. Podríamos también ahí mencionar 2 Corintios 4:18, ¿sí? Cuando habla de la mirada, el Señor dice, ustedes están mirando que falta para la siega, pero yo les digo, alcen los ojos y miren, aquí, ya los campos están blancos. 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas, ¿sí? Son eternas. Queridos hermanos, muchas veces miramos a un vecino, ¿sí? Y vemos tal vez su apariencia física, pero seguramente en ese vecino, si nosotros prestáramos atención con los ojos espirituales, vamos a encontrar que es una persona necesitada de Dios. Hoy vemos muchísimos casos de violencia, casos de chicos abandonados, un montón de cosas que por allí no nos gustan. Pero en cada una de esas situaciones, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos mirar más allá de lo que vemos. Hay una necesidad. Las cosas que no se ven son las cosas que el Señor tiene allí en los cielos reservadas para cada uno de nosotros. Dice Pablo, cosa que ojo no vio, ni ha subido al corazón del hombre, ¿sí? Son las cosas que Dios tiene reservadas allí en los cielos para los que le aman, ¿sí? Y qué hermoso es eso, hermanos, ¿sí? No mirando nosotros las cosas que no se ven, sino no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que el Señor nos ayude a tener nuestros ojos atentos, ¿sí? A mirar con nuestros ojos espirituales. Obviamente que esto va a requerir de cada una de nuestras vidas una comunión intensa e íntima con el Señor, dispuestos a estar preparados para lo que el Señor nos mande, ¿sí? Cosas que el Señor tiene preparadas allí en los cielos para cada uno de nosotros. Un pasaje más, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26, otra advertencia de la palabra de Dios, y dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y a lo vil del mundo y a lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. El Señor nos escogió no porque fuésemos sabios, el Señor nos escogió no porque fuésemos mejores que otras personas, el Señor nos escogió no porque hubiésemos hecho alguna obra grande delante de Él y lo impactamos, sino que nos escogió porque simplemente éramos unos necesitados de Él. No sabíamos hablar, no sabíamos expresarnos, no teníamos inteligencia, no éramos buenos, ¿sí? Estábamos sucios, porque dice que Él, al que nos lavó y nos amó, quiere decir que primeramente estábamos sucios. No nos escogió porque fuésemos buenas personas o fuésemos dignos. Simplemente nos escogió porque tuvo misericordia de cada una de nuestras vidas, ¿sí? En nuestras vidas, cuando Él nos llamó, no había nada que a Él le agradara, ¿sí? No había nada que pudiésemos decir, con esto lo voy a impresionar al Señor, con este don o con este talento o con esta acción en mi vida, yo voy a impresionar al Señor. No había nada de eso, nada. Pero el Señor aún así nos amó. Y nos amó tanto, vuelvo a decir lo que dije al principio, que entregó a su Hijo por nosotros. Nos amó con amor eterno, como jamás nadie nos va a amar. Y entonces, como nos amó, ¿sí? Nos llamó, pero nos llamó con una vocación a cada uno de nosotros. No nos llamó para estar sentados en una iglesia, no nos llamó para estar conectados los días de reuniones por Zoom, simplemente, sino que nos llamó para hacer algo. Entonces dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación. Y aquí hay que hacer un balance en cada una de nuestras vidas. ¿Para qué me llamó el Señor? Está bien, me amó, me rescató, me salvó. Nunca le voy a poder pagar al Señor lo que Él hizo por mí, jamás. Pero ¿qué puedo hacer para el Señor? ¿Qué me llamó a hacer? Y aquí podríamos hablar de los dones y aquí de lo que tenemos que hacer para el Señor. Pero cada uno de nosotros, de la iglesia aquí de Rincón, de la iglesia allí en Alta Italia, cada uno tiene una vocación. Y cuando el Señor venga, va a pedir cuenta de esa vocación que vos tenías que hacer o que tenías que ejecutar aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces dice, mirad vuestra vocación. Y el Señor, vuelvo a decir, no llamó a los mejores, llamó a los peores. ¿Para qué? Para que ninguno se jacte en su presencia, para que ninguno diga, porque yo era un cantante muy bueno, entonces el Señor me llamó para la alabanza. No, el Señor nos llamó porque éramos necesitados de Él. Entonces dice, mirad vuestra vocación. La última, hermanos, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 8, versículo 9 y 12. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 9 al 12. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en los lugares de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificios a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. ¿Cuál es la advertencia aquí? Mirad que vuestra libertad. Y me gustaba esta advertencia del Señor. Si hay cosas que nosotros nos tomamos son libertades, ¿sí?
muchas libertades. El Señor nos hizo libres, pero dice la palabra de Dios que nuestra libertad no venga a ser ocasión de que los demás pequen o caigan. Porque entre nosotros seguramente van a haber hermanos fuertes o también van a haber hermanos débiles. Cuando la palabra de Dios, Pablo estaba exhortando aquí, habían hermanos que habían sido judíos y se habían vuelto al cristianismo, ¿no? Y algunos consideraban el sacrificio de los ídolos, los que tenían conocimiento y habían entendido, sabían que lo que comían iban a la letrina, no pasaba más de eso. Pero otros pensaban que si ellos comían eso, estaban ofendiendo, estaban pecando, un montón de cosas. Entonces, Pablo le dice, miren, que la libertad tuya no venga a ser tropezadero para un hermano débil. Y a mí me llevó a pensar en las libertades que muchas veces nosotros nos tomamos, ¿sí? Muchas veces nos tomamos libertades, y aún más cuando pasa el tiempo, que esperamos la venida del Señor y llevamos algunos años en la casa de Dios, empezamos a tomarnos algunas libertades, ¿sí? Hace tiempo yo compartí en la reunión y decía, a veces nos tomamos la libertad de no venir a la reunión. Total, una vez que no venga no pasa nada, ¿sí? Pero tal vez viene un hermano nuevo y te está viendo que vos no venís, entonces él también va a copiar el mismo ejemplo que vos. Esa libertad que vos estás tomando, ¿sí? Él también la va a copiar. O tal vez no venís a la cena del Señor, seguido, y hay un hermano nuevo que también se va a preguntar por qué el hermano no viene. Y para vos que pensás que no es nada, estás haciendo de tropiezo para un hermano nuevo. O a veces nuestra forma de hablar, ¿sí? Muchas veces no controlamos nuestra forma de hablar y palabras corrompidas salen de nuestra boca. Y entonces si hay alguien nuevo a nuestro alrededor mirándonos, puede pensar, bueno, si el hermano habla así, él lleva tantos años en la casa de Dios, quiere decir que yo también puedo hablar así. ¿Se dan cuenta, hermanos? Muchas veces nos tomamos libertades y estas libertades pueden perjudicar a otros que están a nuestro alrededor. Pablo le dice, miren, es verdad, la libertad nos llamó el Señor, pero esta libertad no la usemos para ocasión de mal, sino para realmente agradar a Dios. Dice Gálatas 5, versículo del 1 al 13, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Que el Señor realmente nos ayude, ¿sí? Y guíe a través de su Espíritu en este tiempo que estamos viviendo, a estar atentos, ¿sí? A mirar, a tener presente la palabra de Dios, porque cuando el Señor menciona tantas veces esta palabrita es para que no la pasemos de largo, sino que la podamos tener presente en todas las acciones de nuestra vida. Pararnos cuando vamos a tomar una decisión, a ver qué es lo que estamos haciendo, si está bien, ¿sí? Si estamos preocupados es el lugar, en vez de desesperarnos por las cosas que suceden a nuestro alrededor, lo mejor es, dice su palabra, que dejemos todas nuestras ansiedades, se las dejemos delante de Él, y Él tendrá cuidado de nosotros. Por eso el Señor dice, mirad, pongan atención, estén atentos, ¿sí? No es simplemente vivir la vida y arrancar y pechando todas las cosas que tengamos por delante, sino con cuidado, mirad, poné atención acá, poné atención en esto, ¿sí? Hermanos, que el Señor realmente bendiga sus vidas y ojalá que realmente estos pasajes, estos textos que seguramente los han leído muchas veces, pero a mí me llamaba la atención y lo compartía con mis hermanos aquí de Rincón, que fue una semana que el Señor todos los días ponía un mirar en mi vida. Y eso es hermoso, a mí me gustaba, me gozaba, porque cuando uno dice, Señor, quiero que me impactes con tu palabra, quiero ver qué me quieres decir, el Señor dice, mira, hay tantas cosas que vos las pasás por alto, que no las tenés en cuenta, y que yo te las voy a mencionar hoy, ¿sí? Muchas veces salimos a trabajar, muchas veces hacemos cosas, y no tenemos en cuenta todas las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Miraba estos pasajes, los llevaba a mi vida, ¿no?
trabajando en la municipalidad, con responsabilidades, lo veía de esa manera, diciendo el Señor diciendo, tené cuidado, tené cuidado, tené cuidado. Y lo podemos aplicar en cada una de vuestras vidas, hermanos, ¿sí? En cada acción, en cada decisión que tengan que tomar, siempre recordar la palabra de Dios, qué es lo que dice el Señor. Que el Señor les bendiga mucho, gracias por su atención, y realmente espero que el Señor siga con su espíritu obrando en cada una de sus vidas y de mi vida, y su palabra sé que no vuelve vacía, así que algo produce cuando la leemos, ¿sí? Así que vamos a terminar con un momento de oración, agradeciendo al Señor por su palabra. Nuestro amado Dios, le damos las muchas gracias, gracias porque a través de este medio podemos estar conectados con hermanos de distintos lugares. Le damos las gracias por la obra allí en Alta Italia. Oramos por cada uno de los integrantes del cuerpo de Cristo en aquel lugar. Señor, oramos por este tiempo tan difícil en cuanto a la pandemia. Oramos para que guardes la salud de cada uno de nuestros hermanos y aquellos que han pasado por esta enfermedad, Señor, para que también la restaures totalmente y puedan estar bien. Pero te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra nos enseña que estas cosas son pasajeras, que muy pronto has de venir a buscarnos y que, Señor, allí en aquel lugar donde tú nos llevas, el cielo, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá peste, no habrá enfermedad. Señor, estaremos delante de ti. Tu palabra nos dice que, Señor, tú tienes una morada para cada uno de nosotros en aquel lugar. Señor, ayúdanos a vivir en esta tierra, pero con nuestros ojos puestos en el cielo, como dice tu palabra. Señor, que nos dé las cosas necesarias para vivir en este lugar, pero que nuestro corazón no se cargue ni se quede en este lugar, sino que siempre esté pensando en aquellas moradas celestiales que tú tienes en el cielo para nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos que se han dado cita en esta noche al Zoom, y aquellos, Señor, que tal vez no lo han podido hacer también, que pueda estar tú obrando en cada una de sus vidas. Seguramente, Señor, como en todo lugar, hay manos cansadas, hay rodillas paralizadas, hay corazones dolidos, Señor, hay corazones que batallan entre obedecer y desobedecer a tu palabra. Señor, para que tú también estés con aquellos hermanos alentándoles y mostrándoles que estar contigo, Señor, es la mejor opción. Te damos las muchas gracias por este lindo momento. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.